Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, mi querida Yajaira Escobedo, bienvenida. Y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, esto es Éxito Empresarial. Y bueno, es la sección que forma parte de la Asociación de Mujeres Empresarias, capítulo Coyoacán. Un saludo a nuestra querida presidenta Liliana Zúñiga y a todo el consejo de empresarios que forman parte. Y bueno, además de darle la bienvenida justamente a Yajaira, que ella es recién asociada, que terminó prácticamente todo su programa de emprendedoras y ahora ya forma parte de nuestro capítulo, pues le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cris. Muy bien, muy contenta de compartir aquí contigo y con todas las chicas del capítulo. En Del verdad que el haber llegado ha sido un parteaguas en mi vida. Gracias. excelente, padrísimo. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir el tema que sugirió mi queridísima Yajaira es, ahorita les digo, que bueno, tu nombre artístico, además de que tu nombre es Yajaira Escobedo González, tu nombre artístico es Ania en Equilibrio, ¿verdad? Anja, Ujú. Aya, ok. Anja. Anja. Que bueno, de hecho es el nombre del consultorio como tal. Es un nombre compuesto. An de Ángeles y ya de Yajaira. Ah, ok. O sea que de todas maneras nos lleva todo a Yajaira. Excelente, buenísimo. Y bueno, pues el tema que tú elegiste el día de hoy, que le vas a compartir a todas nuestras asociadas y que es un tema que nos concierne a todos, a todas, porque además yo particularmente acabo de pasar por una experiencia que ahorita que empecemos a entrar en materia, les voy a compartir con mi mamá justamente. Y el tema es emociones no expresadas como origen en la enfermedad. O sea, todo lo que no expresamos, cómo se guarda y se convierte después en diferentes enfermedades y además tienen patrones. Y bueno, antes de comenzar, pues te voy a súper presentar para que vean por qué tú eres autoridad en este tema y por qué tú eres la que va a hablar de esto. Yajaira Escobedo González es terapeuta de bienestar integral, biodesprogramadora y líder Healy. El Healy es un aparatito de física cuántica, que de hecho yo lo tengo también, no me lo bendice tú, pero yo lo he conseguido por otro lado, buenísimo. Y además es maestra en educación especial. Entonces, pues nuevamente bienvenida. Estamos de manteles largos el día de hoy. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de este tema que nos concierne muchísimo a todos porque, como tú decías antes de que iniciáramos, nadie nos enseña cómo gestionar las emociones y tampoco cómo expresar lo que sentimos. Y por eso yo creo que estamos en una pandemia, epidemia, eh, por decirlo, no sé, algo contagioso masivo. Creo que nunca, o sea, irónicamente, estamos en una etapa de la humanidad en donde nunca habíamos tenido tanta información, no nos podíamos conectar tan fácilmente con todo el planeta en la globalización y es la época de la historia de la humanidad donde más enfermedades hay al mismo tiempo. O sea, ¿cómo puede ser eso posible con tanta información y con tanto que poder hacer al respecto? Entonces, bueno, pues te cedo el micrófono, compártenos, pues, ¿qué es esto de guardarse las emociones y de todo lo que estamos viviendo? Cuéntanos. Muchas gracias, Cris. Pues efectivamente creo que es un tema que nos compete a todos, como tú bien lo comentas, y viene desde esa raíz, ¿no? De hecho, pues es importante voltear a ver esto, porque de hecho se dice que esa es la nueva pandemia, ¿no? Ujú. Lo que es el estrés, y justamente un estrés muy grande, pues lleva a desencadenar las enfermedades, pero tiene ese origen emocional, de ahí la biodesprogramación, que habla justamente de esto. Si es llegar la biodesprogramación para quien desconozca el tema, pues es un tipo de terapia que nos permite acompañar a la persona a encontrar ese origen emocional que está generando ese síntoma, porque no es que se haya salido así de la manga, sino que son investigaciones basadas en estudios científicos. El origen viene de Alemania, es un médico alemán llamado Rick Hammer, que en los ochentas, tras la pérdida de su hijo, su único hijo varón, él desarrolla cáncer de testículo.
Ok. y su esposa a su vez desarrolla un cáncer de seno. Ujú, Él, al tener 5 especialidades médicas, empieza a hacer este estudio con sus pacientes de oncología y se da cuenta que todos de alguna manera habían perdido un hijo real o simbólico. Todos los pacientes que tenían cáncer de testículo coincidían en eso. ujú. Y entonces se dice que cuando viene una enfermedad es que se genera un bioshock. ¿Qué es esto? Que la persona vive un evento de manera traumática, inesperada, Ajá. en soledad y sin solución aparente en ese momento. Wow. Entonces, imagínate, si tú estás habituada a que, sobre todo las mujeres, ¿no? Que antes era mucho de, la mujer calladita se ve más bonita y tú no opines y tú no digas, ¿no? Y entonces te empiezas a hacer tus creencias aquí y te quedas con eso. Y entonces, no, pues es que estás con él porque eso es lo que te tocó. Es que eso es lo que era. Y ya te aguantas, ¿no? Entonces, y llevaba mucho a guardarte, a reprimir y no decir nada. Claro, Y entonces que si el marido te pega, vives ese evento, lo vives bajo estas circunstancias que te comento, pues eso hace que la persona empiece a generar un estrés, porque está con el agresor, pero no puede decir nada y tiene que guardar silencio. Con el paso del tiempo, pues la persona empieza a desencadenar síntomas que por supuesto. pueden ir desde algo muy leve hasta un cáncer. ¿Por Wow. qué? Porque todo aquello que yo no resuelvo de manera consciente, mi cuerpo, que está para protegerme, cuando percibe que está en una situación de, de peligro, va a buscar cómo protegerte y entonces lo va a resolver de una manera biológica, Ok. como alterando tus órganos. Es como un mecanismo de supervivencia para que no te mueras. Exactamente. Y entonces empieza a afectar tu psique, Ujú, posteriormente tu cerebro, porque cuando el doctor Hammer empezaba a hacer estas investigaciones, veía que en el cerebro se, se venían estos como cuando te hacen las resonancias, se ven unos disquitos y luego dicen los médicos, es que tiene un tumor y les abren y no había nada. ¿Por qué? Porque ahí sí, están, ese bioshock que te comento aparece en el cerebro, sí. empieza a generar ahí y a su vez, con el paso del tiempo, si sigue ese estrés, se baja al órgano que tiene relación con esa área del cerebro. Ujú, Y entonces, después de que es prolongado parece que ese estrés en la persona, ajá, empieza a alterar un órgano. ajá. Wow. Y ahí te desencadena todo lo que ya conocemos de enfermedad. O sea que eso quiere decir que en realidad tanto los pensamientos como las emociones no son algo etéreo o solamente invisible, sino que sí ocupan un lugar en el espacio y sí generan, o sea, son literalmente energía, o sea, son algo Así es, que al final del día va a generar un resultado en el cuerpo físico. exactamente. Ujú, Porque acuérdate que también pues Nikola Tesla lo decía, ¿no? Quieres comprender al universo, necesitas abrirte a hablar de términos de frecuencia, energía y vibración. claro, Y no, si porque nuestro veamos, cuerpo, quiere decir la que mayor cantidad es agua, sí, empiezas con todos esos pensamientos y empiezan a generarse varias cosas. claro. Ok, y me imagino que es muy variado el tiempo que tarda en gestar una emoción y al mismo tiempo también debe de haber como un patrón, ¿no? O sea, ciertas emociones generan ciertas enfermedades, ¿es así? De hecho, hablamos en bio tenemos un evento programante Ujú, donde ahí no va a aparecer ningún síntoma. ujú, Ejemplo, te vas por la calle caminando y te caes. ajá, Esa es tu primera vez que te has caído, te caes. Ese es tu evento programante. ujú, ¿A qué te programa? A que cuando pases por cierta banqueta, me caí, evoco ese recuerdo y entonces me predispongo a sentir miedo. Me voy a caer ujú, porque ya lo viví.
no esa primera vez. Pero ¿qué genera? Vuelves a pasar Antes de eso, ¿qué es lo que genera que te caigas? tus patrones, vivimos por ciclos biológicos memorizados. Puede ser por las vivencias mismas que tú tuviste, incluso las que vivió tu mamá cuando estaba embarazada de ti, o Ujú. más atrás de tu árbol transgeneracional. Ok, Entonces es un tema muy amplio y hay claro, de hecho situaciones podría ser donde que no estás poniendo atención, no estás presente. exactamente, y que dicen es que ya le hicieron y no tienen nada y resulta que de un día para otro le salió una bola en la cabeza. Ujú. Y resulta que esa bola es porque, revisando el caso, eh, resulta que esta persona es yacente, ya les comento qué es eso, es yacente de un familiar en su árbol que murió de un golpe en la cabeza. Ok, sí, sí, había escuchado eso. Y Ujú. entonces, ¿qué es yacente? Cuando tú este, compartes la información con otro ancestro de tu familia que murió de manera trágica Ajá, y en la misma fecha que tú. claro. Sí, pareciera que no, pero estamos más ligados a los ancestros, somos más parecidos a un árbol con raíces que a cualquier otra cosa, como en la película de Coco, ¿no? Tal cual. Exacto. Ahora que Y que tengo tiene que ver con la sí, epigenética, sí, ¿no? Tiene que ver ahora con que la he estado, epigenética que viene ajá, ahí de los genes. ahora que he estado viajando mucho a Oriente y a India, por ejemplo, es impresionante cómo ellos siguen todo su árbol genealógico. Los musulmanes, por ejemplo, tienen súper claro qué nivel de generación son. Conocimos en un pueblo musulmán a un príncipe que él se presenta como soy la generación número 27 de mi dinastía. Y tienen todo su cementerio por orden y veneran a todos los ancestros y saben quién es el número uno que fundó el pueblo y luego todos están enterrados ahí. Entonces, para ellos es, o sea, clarísimo que todos tienen que ver con todos y tienen esta relación cercana con ellos, los veneran, los honran, todo el tiempo les están dando flores, mandando energía y de esa manera también sanan su presente, ¿no? Y nosotros Exacto, y no es tenemos algo que nosotros arreglado no eso. tenemos esta costumbre. Decía, o sea, yo nada más sé quiénes son mis abuelos y mis bisabuelos y párale de contar. Y O así sea, no. llego hasta la segunda generación y ellos tienen hasta la 27. O sea, qué cañón, ¿no? Esos temas, porque viene mucho el tema de excluidos. En lo personal te puedo compartir, les puedo compartir que yo por mucho tiempo me sentía no perteneciente, como nací en México, pero no encajaba. Ujú. Al entrar en estos temas, me llevó a la historia de mi tatarabuela coreana, que llegó a México en la primera migración coreana, Wow. y el dejar su tierra para llegar acá, Ujú. el no ser parte de, explico. Y entonces eso me permitió sanar esa parte, pero tuve que llegar a vivir la experiencia, porque no solamente es en enfermedades físicas, sino también en bloqueos Claro, personales, también con totalmente. todo. Y es irle rascando, ¿no? Ir buscando Claro, y lo información. creas o no, te afectan, así que más te vale mejor Exacto, investigarlos. Ajá, exacto, que tiene que ver pues con las leyes universales también. claro, por supuesto, está muy interesante. Ok, ¿y qué nos puedes decir de los patrones de las enfermedades? O sea, cómo una emoción va ligada con cierto tipo de enfermedad. Hay gente que dice, ¿no? Los más comunes, la diabetes, ¿no? Es que el abuelo tiene diabetes, también a ti te va a dar. Y Ujú. lo que se hereda no son las enfermedades, sino la forma en cómo ves las cosas. Claro. La diabetes, por ejemplo, nos habla cuando hay una falta de dulzura en la vida y Ujú. tiene que ver también con el hecho de que en algún momento, en alguna parte de la historia de tu familia, la familia se separó Ujú. Wow, y entonces eso lleva a ese no disfrutar la vida. wow. Ok. Entonces, cuando ya son temas por muchas generaciones,
hay que llegar al origen donde estuvo el desajuste. ¿Quién mm, fue el primero, así como decías tú ahorita de las generaciones, donde empezó ese conflicto que llevó a desencadenar que se presenten las demás generaciones? Porque dicen, es que hasta los bebés, ¿no? El bebé ya nace así. Entonces, cuando es el bebé, hay que ver en la mamá. Y si la mamá también, vámonos a la abuela, ujú. bisabuela, y empezar a sanar esas relaciones. Es como un hilo de media que se va yendo, ¿no? Correcto. En el caso, por ejemplo, de las personas sordas, las que se me ven ahora, porque pues conmigo también con chicos sordos y checando esto con las familias, ¿no? Hay familias de sordos que son sordos por generaciones. Ujú, Y entonces, en el caso de los sordos, es cómo resuelves el conflicto cuando estás escuchando algo que no quieres escuchar porque es muy fuerte, es muy doloroso. sí, ¿Cómo lo resuelves? No escucho. claro, por supuesto. O el que no quiere ver, se queda así. Exacto. Y entonces Más, es, ¿no? si ya Ujú, son varias familias, esos niños o esas generaciones que están haciendo sordos están reparando esa parte de su árbol donde alguien no quiso escuchar algo porque fue muy fuerte, fue muy doloroso, hubo violencia tal vez, ok, y entonces están resolviendo ese conflicto. ok. O sea, de alguna manera, Entonces nosotros muchas veces debemos ajá. reparar eso. O sea, que cuando un niño nace sordo, está reparando eso que se quedó incompleto. Así es. Es como Y equilibrar. exacto. Y eso en general con las discapacidades, ¿no? Yo que estoy en el tema también de la discapacidad, es que ¿por qué a mí, no? Cuando son misiones de vida, o sea, finalmente uno elige, ¿no? Eso ya es otro tema para otra, otra ocasión, pero viene de ahí, es o sea, finalmente, como te digo, nuestro cuerpo va a buscar la manera de resolver cuando siente que está amenazado. Ujú, Y entonces, en nuestro cuerpo, nuestros órganos hay cuatro opciones: aumentar la función, ujú. disminuir la función, bloquear o desbloquear, Ok, ¿no? Hay ajá, gente que es que se me tapa el oído. Y por ejemplo, en mi caso, yo detecté, a mí por lo regular, cada año por el mes de mayo, se me tapan los oídos. ajá, Y era de ir a que me destapa. Hasta apenas el año pasado llegué a de dónde viene el origen. ¿Qué dejé de escuchar? Quería escuchar ujú. la voz de mi abuela. Ok, Cuando capto eso, adiós, oídos tapados, porque wow, en mayo trascendió ella. ujú, Entonces te digo, es una manera de protegerte. Estoy bloqueando ujú. cuando vienen los tumores, ¿no? Que aumenta la masa. ¿Por qué? Sí, Porque viene un exceso de células que llegan ahí porque está en el cerebro, falta ahí algo. claro, ¿Cómo lo suplo? Mando más células a ese, ok, porque entiendo. no estoy siendo consciente. No, ujú, Ujú. Ahora, otro síntoma, otros temas que he estado escuchando muy seguido son temas pulmonares. ujú, Y pulmones tiene que ver con miedo a morir y que sobre todo se desencadenó a raíz de ahora que estamos en cuarentena, ¿no? Tema del bicho. sí, Se desencadenó más ahí, tema de pulmones. ¿Por qué? Porque vino el pánico de me voy a morir. Y cuando hay un miedo a morir, se manifiesta en los pulmones. claro, por supuesto. Porque Ah, ¿para qué te sirven los pulmones? El aliento de vida. ujú, Lo puedo perder, voy a perder la vida, porque me claro, va a dar, ¿no? Y realmente eso es lo que terminó este, pues desencadenando más temas de decesos en las personas. claro, por supuesto. Nos quedan prácticamente 4 minutos, mi querida Ania. ¿Qué te gustaría compartir en estos 4 minutos para ir cerrando? Pues
invitarles a tomar conciencia de la importancia que tiene la gestión de nuestras emociones, el no quedarnos calladas. Si bien tengo una situación, un conflicto y que no quiero, no puedo por X situación directamente resolverlo con la persona, hazlo tú sola, de manera simbólica, recordando que el cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Tú puedes hacer actos simbólicos y trabajarlo tú, porque aquí el tema eres tú. Ujú, Ya si la otra persona quiere o no, ese ya es tema de la otra persona, pero tú sí, empieza por ti a abrirte a, ok, no, no quiero tener conflicto con la otra persona, no le voy a hablar, ok, pero tampoco te lo guardes tú, claro, porque terminas como un hoy express que de un momento a otro va a explotar y cuando explote es demasiado tarde, porque entonces, que te tienen que operar de urgencia, que ya tiene cáncer, que ya tiene úlceras en el estómago, ¿por qué? Porque a mayor tiempo que se prolonga ese estrés, más fuerte va a ser ese síntoma. ujú, Pues más allá del medicamento y que el tratamiento es ir a la toma de conciencia. claro, ¿Qué me está queriendo decir este síntoma que no estoy reconociendo? ujú, entiendo. Esa es la reflexión. Que yo, por ejemplo, estuve a punto también de una cirugía de rodilla. Ujú, Yo dije, a mí nadie me va a meter el cuchillo. Empecé claro, a trabajarlo desde esta toma de conciencia. Para decir que es hacer consciente lo inconsciente sí, para poder salir de ahí. Y trabajar en el tema de ser, ya normalmente actuamos cuando ya tenemos el tema, pero también es la invitación a hacerlo con la prevención, claro, esta antes de cultura de prevenir. algo. Sí. Ahora hay una pregunta que yo escucho mucho y con esto cerramos y es, ¿cuándo se termina este proceso de sanación? ¿Hay un momento en el que ya, o sea, resolviste todo o siempre va a haber algo que trabajar? En lo personal, yo creo, considero que mientras estemos aquí en este plano terrenal, va a haber algo, va a haber temas. ¿Por qué? Porque les digo, yo me considero un aprendiz permanente, porque todos los días vas en constante evolución, constantes cambios. Claro, estamos aquí Somos para seres ganar sociales, a somos, todos ¿no? entonces. Pues, Claro, exacto. Entonces, todo el tiempo. Y a veces, el hecho, por ejemplo, de ser biodesprogramadores no es de que, ay, pues soy bio y no me va a pasar nada. No, por el contrario, te pasa, pero ya no lo vives con el estrés claro. de O- antes. O sea, Entiendo. ya tomas conciencia de, a ver, ¿de dónde? Ajá, Entonces, no es que ya no te pasen cosas, es que ya tomas conciencia y ya las ves como un proceso de reparación de tu cuerpo. Por ejemplo, en el caso del vómito o la diarrea, el sudor son maneras que el cuerpo tiene para depurar, tú claro. lo sabes, Sí, sí, ¿no? claro. Estás depurando, pero ¿qué hace mucha gente? Cuando empieza con la diarrea, me tomo la pastilla para la diarrea. Entonces te empiezas a enchochar y lo que haces es dopar a tu cuerpo y Claro. no dejas que se repare. Sí, te duele la cabeza y luego te tomas una aspirina en vez de dejar un Exacto, rato que salga el dolor ya por dejas la fluir. depuración. ¿Ok? Perfecto, pues prácticamente estamos concluyendo, mi querida Ania. Muchísimas gracias por esta aportación. Yajaira Escobedo de Ania en Anya en Ya Equilibrio. me equilibré. Y bueno, pues espero tenerte en otra ocasión porque este tema es interesantísimo y aquí se pueden desprender un montón. Esto fue éxito empresarial para todos nuestros empresarias de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Y en este caso, un saludo a Capítulo Coyoacán, pero pues prácticamente todo Amexme puede tener acceso a estas sesiones en donde tenemos información muy valiosa que nos sirve a todos, porque también en los negocios aplica, por Ah, supuesto. Y Puede sobre haber todo, hay mucho bloqueos. estrés. Así Ya los es, empresarios viven en mucho estrés. Ya sabes, espérate. sí, así es. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión, Gracias por la próximo viernes invitación. a la 1:30 de la tarde. Muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.